En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. El 9 de mayo tiene en Rusia una carga simbólica que ningún otro día del calendario puede igualar. El ritual más importante del Estado ruso contemporáneo, el Día de la Victoria, en el que se conmemora ese final de la Segunda Guerra Mundial y en el que se despliega la narrativa de potencia histórica con todas las herramientas que puede poner sobre la mesa para justificar esa vuelta al potencial histórico de ese imperio soviético que tanto Vladimir Putin lamenta haber perdido. Durante 2 décadas ese desfile ha sido la coreografía más elaborada del ámbito del Kremlin bajo el poder de Putin. Es evidente que en ese escenario podía Rusia decirle al resto del mundo que había resurgido de las cenizas de esa humillación, de esa época postsoviética, ese comienzo de los años 90 que tanto duele en el Kremlin y que nadie tiene que olvidar su grandeza pasada. Pero este año el desfile viene descafeinado. Se celebra sin armamento pesado, sin tanques, sin los lanzadores de misiles RS-24, pieza más intimidante de la que hace gala habitualmente en sus desfiles Putin. ¿Por qué? Dicen que por necesidades operativas. Lo real, obvio, es que los drones ucranianos de largo alcance se han acercado lo suficiente al corazón del poder ruso como para que parezca lo más prudente no sacar el armamento y exponerse a que una operación de propaganda termine convertida justamente en todo lo contrario, en un ridículo internacional. El riesgo de un incidente humillante en el acto más cargado de simbolismo del año ruso supera con creces el beneficio del relato. El desfile reducido es apenas un síntoma más visible de algo que es profundo, más profundo y más significativo, y es una transformación la que se está viviendo en la naturaleza del poder que ejerce desde hace décadas Vladimir Putin. Hay que recordar que es un autócrata y que al final los autócratas tienen patrones de comportamiento y de experiencia que se reconocen uno detrás de otro. Ejercen de forma prolongada un poder sin contrapesos y acaban habitualmente por convertirse en prisioneros de su propio sistema. Ahora circulan informaciones en torno a la seguridad personal de Putin, en el que sabemos de forma evidente que las visitas a instalaciones militares se han interrumpido, que se utiliza mucho grabaciones pre-realizadas para difundir y mantener el tono respecto de la opinión pública, pero que el círculo de personas con acceso directo al presidente se ha reducido de forma drástica, que hay medidas tan curiosas como que cocineros, guardaespaldas o fotógrafos no pueden utilizar el transporte público para no estar en contacto con extraños, que solamente se les permite utilizar teléfonos sin conexión a Internet para evitar problemas, que se pasa el propio Putin semanas enteras recluido en búnkeres mejorados para garantizar su seguridad. Y esto finalmente no hace otra cosa más que garantizar que el hombre más poderoso de Rusia no se siente suficientemente seguro como para moverse con libertad en su propio dominio. La paranoia institucional se retroalimenta de una manera sistémica, porque además tenemos sobre la mesa los asesinatos de altos mandos militares rusos. Hay disputas de a quién depende su seguridad, depende del FSB, depende del ejército, depende del heredero del KGB, unos se culpan a otros y eso no es más que síntoma de que cunde la preocupación en el entorno de la cúpula rusa. Un sistema que ha perdido la capacidad de gestionar sus propias tensiones internas es un sistema que cuando menos es algo inseguro. La marcha de Prigozhin en junio del 23, recuerden, las columnas de Wagner marchando hacia Moscú, pusieron de manifiesto que, aunque fue capaz de reaccionar el Kremlin y toda la estructura del poder, tardó mucho, no reaccionó en unas pocas horas. Es evidente que eso es una vulnerabilidad que se ha propuesto Vladimir Putin no tener que volver a sufrir, pero también resulta obvio
que fue posible y que por tanto es evidente la protección ahora mismo es la prioridad fundamental para el líder ruso. Un ambiente interno en el que la desconfianza es sistémica y en el que la lealtad no ha sido un valor intrínseco es un problema porque es al final el resultado de una situación política cada vez más frágil, cada vez más encerrada en sí misma. Los sistemas autocráticos tienen una ventaja operativa real. Quien lo niegue se engaña a sí mismo frente a la lenta operativa de las democracias, la capacidad de tomar decisiones estratégicas con una velocidad y una coherencia que permiten una agilidad y una cintura que ya quisieran para sí las democracias, te permite una ventaja operativa, pero a su vez, en determinados momentos de la gestión geopolítica, las gestiones y las ventajas tácticas que los sistemas más lentos tienen dificultades para contrarrestar, terminan, por otro lado, ejerciendo una mala influencia a la hora de la forma en la que tú desarrollas tu propio poder, porque esa misma estructura que hace ágil la toma de decisiones produce una desconexión progresiva del líder de la realidad que gobierna, y eso es por definición lo que le sucede a cualquier autócrata, porque por poderoso que sea termina viviendo en una burbuja de información cada vez más alejada de lo que realmente ocurre en su país, en su ejército, en su economía, de lo que pasa por la mente de sus ciudadanos. Putin da la sensación, está viviendo ese proceso en tiempo real y de forma acelerada. Aparece, como digo, ahora bunkerizado, desconfiando de su propia cocina, de los fotógrafos, de las conexiones telefónicas de quienes le rodean, evita sus residencias habituales y es evidente que tampoco está muy seguro en un desfile de la victoria en el que pueden aparecer drones en cualquier momento. Al final, la soledad es el destino casi universal de los autócratas que permanecen demasiado tiempo en el poder. El caso de Putin es uno de ellos. Es la consecuencia estructural de un sistema que elimina los contrapesos, que suprime la disidencia y que convierte la adulación en el único lenguaje tolerable en su entorno. Por eso la historia de Putin en estos días de mayo de 2026 es un recordatorio de algo que no conviene olvidar. El autócrata termina encerrado, desconfiando de todos, rodeado de aduladores que le dicen lo que quiere escuchar mientras el mundo real avanza sin él. Termina encerrado en su torre de marfil. Así termina quienes apostaron por el poder absoluto como solución a los inconvenientes de tener que compartirlo. Espero que más pronto que tarde veamos cómo la democracia y los derechos llegan al pueblo ruso. Entre tanto, Putin seguirá defendiendo con uñas y dientes desde su torre de marfil su parcela de poder. Hacemos un alto en el camino. A la vuelta, tiempo de información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. No se vayan porque sigue Pulso Geopolítico. Si tu móvil, tu televisión o tu ordenador te piden que los pongas al día, no lo dejes para luego. Un dispositivo actualizado es un dispositivo más seguro. Activa las actualizaciones en automático y listo. Ciberseguridad en tu día a día. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid. El corazón del toreo late con fuerza en Madrid. Las entradas de San Isidro ya están a la venta. Del 8 de mayo al 14 de junio, la feria taurina más importante del mundo se vive en la Plaza de Toros de las Ventas. Compra ya tus entradas antes de que se agoten en las-ventas.com. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. Si estás pensando en invertir en inmobiliario, es clave conocer bien el mercado, comparar opciones y tomar decisiones con criterio. En Sima puedes hacerlo, analizar oportunidades reales y consultar a expertos del sector. Del 20 al 23 de mayo en IFEMA Madrid. Consigue tu entrada gratuita en simaexpo.com. Tu contraseña no tiene que ser difícil, sino larga. Protege tus cuentas con una frase distinta y fácil de recordar para cada una. Así tendrás claves más seguras sin complicarte. Ciberseguridad en tu día a día. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Desarrolla la información geopolítica Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Estados Unidos e Irán, cerca de un acuerdo. Esto es al menos lo que señala la agencia Axios, que asegura que la Casa Blanca cree estar cerca de un acuerdo con Irán sobre un memorando de entendimiento para poner fin a la guerra y establecer un marco para negociaciones nucleares más detalladas. De acuerdo con esta misma agencia, Estados Unidos espera respuestas iraníes sobre varios puntos clave en las próximas 48 horas. Pakistán celebra la pausa del operativo militar Proyecto Libertad. Asegura el primer ministro pakistaní que esta pausa contribuirá en gran medida a avanzar en la paz regional, la estabilidad y la reconciliación durante este periodo sensible. Pausa en la operación que anunció ayer Donald Trump y sobre la que aún no se ha pronunciado Irán. Horas antes de este anuncio de Trump, Marco Rubio daba por terminada la ofensiva contra Irán lanzada el 28 de febrero. I think you're linking it. The operation is over. Epic Fury, as the president notified Congress, we're done with that stage of it. Irán, entre tanto, crea organismos para intentar gestionar el tránsito por Hormuz. La autoridad del Golfo del Estrecho Pérsico coordinará el tránsito de los buques que quieran atravesar Hormuz. Según Teherán, estos buques deberán adaptar sus operaciones a este marco y obtener un permiso de tránsito antes de cruzar Hormuz. Araghchi se reúne en Pekín con su homólogo chino. De quien ha recibido todo el apoyo. Según el canciller chino Wang Yi, la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán es ilegítima. Por cierto, que en medio de la escasez de petróleo, las exportaciones de combustible y productos relacionados de China hacia gran parte de sus vecinos del sudeste asiático ha repuntado. Elecciones en Reino Unido mañana jueves. Comicios para renovar los parlamentos de Escocia y Gales y buena parte de los municipios de Inglaterra en una cita que se prevé muy difícil para el laborismo en el poder en Londres y que pondrá a prueba la capacidad del primer ministro Keir Starmer para seguir al frente del gobierno. España se prepara para acoger el crucero en el que se ha detectado un brote de antivirus. Crucero que llegará a las Islas Canarias en unos 3 días. Desde el gobierno canario, su presidente Fernando Clavijo ha denunciado la falta de información oficial sobre el brote. Pero nosotros hoy por la mañana no tenemos ninguna comunicación oficial. Yo sí le he trasladado vía WhatsApp al presidente Sánchez la necesidad de hablar con él de manera urgente o de reunirme. Yo estoy en Bruselas, que tengo una reunión con la vicepresidenta de la comisión, pero estoy en disposición de trasladarme a la hora que sea a Madrid para poder reunión suficiente como para mantener un mensaje de calma a la población y garantizar la seguridad de la población canaria. Profundizamos ya, Blanca, en la información geopolítica. Después de meses de bombardeos, bloqueos navales, diplomacia secreta y negociaciones rotas, el mundo contiene hoy la respiración. Estados Unidos e Irán están, según todas las fuentes consultadas esta mañana, más cerca que nunca de firmar un acuerdo que podría poner fin a uno de los conflictos más peligrosos del siglo XXI. Rubén Gil. La noticia la ha avanzado el portal estadounidense Axios, citando 2 fuentes oficiales de la administración Trump, y en las últimas horas ha recibido una confirmación significativa. El Ministerio de Asuntos Exteriores iraní ha reconocido públicamente ante Reuters que Teherán ha recibido una propuesta de paz de 14 puntos por parte de Washington y que en este momento está siendo evaluada por las autoridades de la República Islámica. Una fuente pakistaní involucrada en los esfuerzos de mediación ha ido incluso más lejos. Lo cerraremos muy pronto. Estamos, ha dicho, cerca. Palabras que llegan desde Islamabad y que tienen un peso enorme. El memorando que se está negociando es por ahora solo una página, 14 puntos, un documento de mínimos, pero su contenido no es menor. Irán se comprometería a una moratoria de entre 12 y 15 años sobre el enriquecimiento de uranio, aceptaría inspecciones sorpresa de los organismos internacionales, pondría fuera de servicio sus instalaciones nucleares subterráneas y abriría de nuevo el estrecho de Hormuz.
A cambio, Washington levantaría gradualmente las sanciones que asfixian a la economía iraní y descongelaría miles de millones de dólares en activos bloqueados en el exterior. La firma no sería el final, sino el principio. Abriría un periodo de 30 días para negociar un acuerdo definitivo y detallado, y con una advertencia explícita del lado americano. Si esas negociaciones fracasan, el bloqueo naval y la acción militar podrían reanudarse. Un acuerdo que, por provisional que sea, aliviaría la presión sobre los mercados energéticos globales, estabilizaría una región que lleva décadas al borde del precipicio y representaría un golpe de efecto diplomático para Trump de cara a su propio electorado. El presidente, que llegó al poder prometiendo acabar con las guerras, necesita poder decir que ha cerrado este capítulo. Rafael Calduc es catedrático emérito de Relaciones Internacionales de la Universidad Camilo José Cela. Desde el punto de vista militar, Trump está atrapado en una situación de la que no tiene muy claro cómo salir con resultados que refuercen el éxito militar que tuvo con la batalla aérea, pero sobre todo por la batalla política interna que tiene, dado que efectivamente la capacidad presidencial de poder utilizar la fuerza sin el mandato previo del Congreso, pues se le ha acabado. Para Irán, la ecuación también es compleja. El país ha salido del conflicto con su infraestructura militar y nuclear gravemente dañada, con una economía en caída libre y con una ciudadanía que ya protagonizó protestas masivas a finales del año pasado. El nuevo liderazgo en Teherán sabe que necesita oxígeno. La pregunta es cuánto está dispuesto a ceder para conseguirlo. Y luego está Israel, cuyo papel en todo esto sigue siendo una incógnita inquietante. Tel Aviv ha presionado históricamente para que cualquier acuerdo con Irán incluya el desmantelamiento total de su programa nuclear y la neutralización de sus grupos aliados en la región. Si el memorando deja esos flecos sin resolver, las tensiones con Washington podrían recrudecerse. Por ahora, el reloj corre. Las fuentes estadounidenses hablan de 48 horas para recibir la propuesta iraní. Pakistán, que ha invertido un capital diplomático enorme en este proceso, confía en su cierre. Sea como sea, los aires de acuerdo entre Estados Unidos e Irán llevan el petróleo de referencia en Europa, al Brent, a caer con fuerza. A esta hora se deja un 6,78%, se colocan los $102,42. Y en paralelo al posible acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, Israel y Hezbollah continúan con su enfrentamiento. El ejército israelí ha comenzado a bombardear infraestructuras de Hezbollah en varios puntos del Líbano, ataques que llegan después de que las fuerzas israelíes informaran de embates de Hezbollah contra sus tropas en el sur del Líbano, golpeándolas con misiles y drones explosivos, hiriendo moderadamente a 2 soldados de las fuerzas de defensa de Israel. Enfrentamientos entre Israel y Hezbollah que hacen casi imposible vislumbrar un acuerdo de paz entre estos dos actores fundamentales para entender la situación actual en Oriente Medio. Paul Mielgo. Hay conflictos que buscan resolución y hay conflictos que se alimentan de sí mismos. El de Israel y Hezbollah pertenece a la segunda categoría. Todo comienza hace 44 años. En 1982, Israel invade el Líbano para expulsar a la OLP. Lo consigue, pero esa invasión tiene un efecto que nadie en Tel Aviv calculó. En el calor de la ocupación, con apoyo directo de la recién nacida República Islámica de Irán, nace Hezbollah, un grupo que desde el primer día tiene un propósito claro: resistir a Israel y a largo plazo borrarlo del mapa. No es una posición negociadora, es una identidad. Durante 18 años Israel ocupa el sur del Líbano. En el año 2000 se retira unilateralmente. Hezbollah lo vende como una victoria histórica, la primera vez que Israel abandona un territorio sin acuerdo. Su prestigio en el mundo árabe se dispara. En 2006 llega la guerra que define todo lo que viene después. 33 días de bombardeos israelíes que devastan el Líbano, pero no destruyen a Hezbollah. La milicia resiste, sigue lanzando cohetes hasta el último día y sale de la guerra más fuerte políticamente de lo que entró. Israel aprende una lección amarga: este enemigo no se derrota de forma convencional. Y aquí está el nudo del problema. Cada guerra que Hezbollah sobrevive refuerza su narrativa de resistencia. Cada ataque israelí que no acaba con la organización la legitima ante su base. Y cada cohete sobre el norte de Israel convence a Tel Aviv de que la única respuesta posible es más fuerza, una espiral sin salida visible. A esto se añade el factor iraní. Hezbollah no es un actor independiente.
Es el brazo armado de Teherán en el Mediterráneo, su principal palanca de presión sobre Israel. Cualquier acuerdo que Irán no bendiga nace muerto, y a Irán no le interesa que ese frente se cierre. Hoy, en mayo de 2026, la guerra continúa. Más de 1 millón de desplazados en el Líbano, ataques israelíes casi diarios. Hezbolá respondiendo con drones y misiles. El nuevo líder de la organización, Naim Qassem, lo resume sin ambigüedad: liberación y orgullo, u ocupación y humillación. No es el lenguaje de quien busca una salida negociada. La pregunta no es si habrá otra guerra. La pregunta es cuánto durará la próxima pausa. Y en Pekín, los ministros de Exteriores chino e iraní han comenzado una reunión bilateral en medio de la tensión mundial en torno a Hormuz. Se desconoce si están hablando sobre la situación en el estrecho, aunque ayer mismo el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio instó a Pekín a tratar este tema con Irán antes de la visita de Trump a la capital china la próxima semana. De esta manera, el gigante asiático avanza en sus pretensiones de ganar influencia internacional, en parte porque el propio Washington confía en que podría ser un buen interlocutor para convencer a Teherán de que acabe con el bloqueo al flujo marítimo. ¿Por qué? ¿Qué une a Pekín y a Teherán más allá de los intereses económicos? ¿Cuándo comenzaron sus relaciones bilaterales y cómo se han desarrollado hasta ahora? ¿Qué tienen en común y cuáles son sus diferencias más notables? Manuel Fernández Avilés. Durante más de 1000 años, Irán ha sido una pieza clave en la política internacional de China. Ya en el siglo II a.C., el país persa era el puente entre Asia y Europa, entre China y la antigua Roma, lo que convertía a Irán en una pieza natural de la ruta de la seda. En 1971, un Irán y una China muy distintos de los de aquella época se reconocieron en sus versiones contemporáneas. Cuando los Estados Unidos de Nixon encontraron en China un aliado para combatir al comunismo soviético, Irán fue detrás. Era una época muy distinta, cuando Teherán estaba en manos del Shah Pahlaví, quien hacía lo que Washington dictase, ya fuera a instancia de parte o de oficio. Pekín, por su lado, veía en Irán un socio clave para contener el expansionismo de la URSS, dada su estratégica posición en el mapa. Fue así como, reunidos en la capital pakistaní, en Islamabad, China e Irán proclamaron el inicio de sus relaciones diplomáticas. Rápidamente comenzaron los intercambios onerosos y los viajes bidireccionales a ambas capitales. Cuando el Shah Pahlaví cayó y Jomeini tomó el poder en 1979, los ayatolás interpretaron la complicidad pasada entre Pekín y Teherán como un rechazo al nuevo régimen, lo que truncó las relaciones bilaterales. China en ese momento estaba saliendo de un asimiento relativo, estrechando lazos con Estados Unidos y consolidando su asiento en la ONU, lo que valdría para hacer un ruido, vociferar sobre la política de una sola China y acallar la disidencia taiwanesa. En un principio, parecía que esa actitud occidentalizada no sería conciliable con la revolución islámica, pero Pekín supo hacer de su política de no injerencia una gran virtud y cuando el Irak de Saddam Hussein invadió Irán, fue uno de los pocos países que mantuvo la neutralidad. Gracias a esto, en 1984 dieron un impulso nuevo a sus relaciones. De nuevo, eran dos países muy distintos. China se había abierto al mundo y quería impulsar su economía, e Irán había cambiado de confesionalidad y la concepción del mercado y quería romper con el aislamiento. Así son las cosas. Pekín se convirtió en un proveedor comercial y militar clave para Teherán y los ayatolás pasaron a ser una fuente de energía necesaria, pero tampoco imprescindible, para el gigante asiático. Pese a este repunte de sus lazos bilaterales, aún les faltaba algo para consagrar su alianza: reciprocidad en un plano político. Esto se materializó en 1991, cuando tras la caída de la URSS, el nuevo rival de Estados Unidos pasó a ser el comunismo chino. Comenzaban así las sanciones unilaterales que tanto Pekín como Teherán padecían y que los uniría en un mismo propósito: el rechazo al hegemón estadounidense. En este sentido, encontraron a la vez un tercer aliado con el que crearían un eje asiático poderoso: a Rusia, un apoyo para Irán en términos de energía nuclear y para China en asuntos comerciales. A través de esta trilateralidad, Irán encontró en 2005 un asiento como observador en la Organización para la Cooperación de Shanghái y encontró fértiles vías de escape para rehuir de las sanciones estadounidenses. La gran aceleración en los intercambios entre China e Irán llegó entre 2007 y 2014, cuando muchas empresas europeas se retiraron del territorio persa y Pekín ocupó parte de ese espacio, vendiendo manufacturas de las que el régimen iraní dependía como del oxígeno. En el año 2014, el comercio bilateral alcanzó un pico de 51.800 millones de dólares, pero se resintió en los años posteriores cuando Donald Trump reimpulsó las sanciones a Irán tras salirse del acuerdo nuclear del año 2015. A partir de 2020 encontraron nuevas maneras de sortear las sanciones y el comercio
comercio fue increciendo. Esto se ve reflejado a la perfección en la compra de barriles de China a Irán. En 2018, 600.000 barriles diarios. En 2024, 1.444 millones. Mientras la seguridad energética de China empezaba a depender cada vez más de Irán, se fortalecía la idea de una alianza resistente frente a las sanciones y también frente al paso del tiempo, pues en el año 2021 ambos países forjaron un acuerdo de cooperación de 25 años que conectó a Irán con la iniciativa de la Franja y la Ruta, el gran proyecto chino de infraestructuras y expansión económica. Con todo, Pekín y Teherán ya no solo comparten intereses políticos y comerciales en común, sino un futuro en conjunto. La pregunta es, ¿se hará realidad? Irán está usando Hormuz como arma contra Estados Unidos. Y aunque China puede criticar a Washington, su seguridad energética depende de ese tránsito comercial. Pekín sabe diversificar bien sus socios y también comparte relaciones complejas con Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, incluso con Israel. En otras palabras, China sabe jugar bien a dos bandas, es su especialidad. Y a fin de cuentas, es un hecho que Irán necesita mucho más a China que China a Irán. Rumanía, una alianza inédita entre socialdemócratas y ultraderecha ha tomado el gobierno proeuropeo de Ilie Volojan. La moción de censura ha salido adelante con 281 votos, muy por encima de los 233 necesarios. Ahora el presidente Nicusor Dan deberá abrir consultas con los partidos para tratar de formar un nuevo ejecutivo. Aunque ha descartado elecciones anticipadas, la fragmentación del Parlamento rumano hace que esa posibilidad no pueda borrarse del todo del horizonte. ¿Por qué han unido fuerzas partidos tan distintos? ¿Qué puede pasar ahora y cómo puede beneficiarse Rusia de esta nueva crisis en uno de los países más importantes del flanco oriental de la OTAN? Paloma Arnaldos. Apenas un año después de unas elecciones presidenciales marcadas por la injerencia rusa, el país que durante años fue presentado como uno de los bastiones prooccidentales del Mar Negro se queda de nuevo sin un gobierno plenamente operativo. El golpe ha venido de la alianza entre el Partido Socialdemócrata y la ultraderecha DEAUR, es decir, entre una fuerza tradicional del sistema rumano, heredera del viejo aparato poscomunista y acostumbrada a gobernar, y un partido nacionalista, soberanista, euroescéptico y cada vez más cercano al discurso de Moscú. Esta moción es aún más llamativa teniendo en cuenta que hace unas semanas los socialistas formaban coalición con Volojan. ¿Qué ha pasado entonces? Pues bien, Volojan llegó al poder con la misión de reducir el déficit público más alto de la Unión Europea, calmar a Bruselas, desbloquear fondos europeos y evitar que Rumanía fuera vista como un país fiscalmente ingobernable. Para ello aprobó subidas del IVA, aumentos de cotizaciones sociales, más impuestos sobre carburantes y alcohol, congelación de salarios públicos y recortes en la administración. Los socialistas vieron en esto una oportunidad. Primero apoyaron las medidas, pero después se pusieron del lado de una población hastiada por el nivel del coste de la vida. En medio de ese hartazgo ha sido donde los socialistas han tendido la mano a la ultraderecha. Ahora el presidente debe crear gobierno con el Parlamento que tiene y devolver el poder a un candidato de centro derecha. Pero si nadie está dispuesto a asumir las reformas impopulares emprendidas por el primer ministro saliente, se tendrán que convocar elecciones legislativas solo un año después de las últimas. No solo el escenario favorito del presidente, porque unas elecciones ahora podrían convertirse en un plebiscito que podría beneficiar a los grupos nacionalistas en detrimento al proyecto europeo y en favorecimiento a Rusia. En las últimas elecciones obtuvieron en la segunda vuelta un 47% de votos. Dadas las circunstancias actuales, esta derrota ajustada podría convertirse en una victoria holgada. Y aquí aparece Rusia. Rumanía no es un país cualquiera para Moscú, es miembro de la Unión Europea, miembro de la OTAN, frontera estratégica del Mar Negro, vecino de Ucrania y sede de instalaciones militares clave para la arquitectura de seguridad en Occidente. Esto es lo que refleja la inestabilidad política de Rumanía. A poco de que haya caído el principal bastión de Rusia en el Parlamento Europeo, Víctor Orbán, resurge la idea de un nuevo aliado del Kremlin en Bruselas. Tensión entre el Gobierno central y el de Canarias después de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez haya autorizado al crucero donde se ha declarado un brote de antivirus a atracar en Tenerife en 3 días. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha denunciado la falta de información oficial y ha pedido una reunión urgente con Sánchez. Pero nosotros hoy por la mañana no tenemos ninguna comunicación oficial. Yo sí le he trasladado vía WhatsApp al presidente Sánchez la necesidad de hablar con él de manera urgente o de reunirme. Yo estoy en Bruselas
que tengo una reunión con la vicepresidenta de la comisión, pero estoy en disposición de trasladarme a la hora que sea a Madrid para poder reunir suficiente como para mantener un mensaje de calma a la población y garantizar la seguridad de la población canaria. Actualmente el Ondius se encuentra fondeado en Cabo Verde y tardará entre 3 y 4 días en llegar a Canarias. A fecha de hoy, la Organización Mundial de la Salud ha confirmado 8 infectados y 3 fallecidos. El Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles de Sudáfrica ha confirmado que la cepa causante es la Andes, la única cepa de antivirus que se contagia de humano a humano. Gemma González. Andes fue identificado por primera vez en 1995 en muestras de pacientes del sur de Argentina, aunque casos retrospectivos se han identificado desde 1987. Es el principal agente causante del síndrome cardiopulmonar por antivirus en Sudamérica. El virus Andes es el único antivirus conocido capaz de transmitirse de persona a persona mediante contacto cercano y prolongado, principalmente en Argentina y Chile. Todos los demás antivirus solo se transmiten de roedor a humano. El síndrome cardiopulmonar por antivirus es una enfermedad respiratoria aguda y severa. Los síntomas iniciales incluyen dificultad para respirar, tos progresiva, taquicardia, dolores musculares, fatiga y fiebre, lo que lo hace difícil de distinguir de una gripe común. En casos extremos puede requerir intubación y oxigenoterapia. Las complicaciones de shock cardiogénico, acidosis láctica y hemoconcentración pueden causar la muerte en pocas horas de hospitalización. En Chile, entre 2001 y 2009 se reportaron más de 600 casos con una tasa de mortalidad del 36%. Cada antivirus está típicamente asociado a una especie específica de roedor reservorio, en el cual el virus causa una infección persistente sin producirle enfermedad aparente al animal. En el caso del virus Andes, el reservorio principal es el ratón de cola larga presente en Argentina y Chile. Las infecciones por antivirus son relativamente poco frecuentes a nivel mundial, pero en las Américas la tasa de letalidad puede alcanzar hasta el 50%. España va a ser el país más longevo del mundo. La cuestión es cómo vamos a vivir esos años de más. No nos vamos a conformar solo con cumplir años, queremos vivirlos al máximo. Y para eso Asisa presenta Bienvejecer. Cuidarse hoy para vivir mejor mañana. Descúbrelo en bienvejecer.es. Asisa, mejor así. Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti. Detenerse a escuchar. Patatas con chorizo. Compartir. El vino de Rioja. Hacienda López de Haro. La buena vida. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros en el 91 999 21 21 o escribiendo a comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. En un momento en el que el equilibrio global está reconfigurándose y en el que el dominio de los mares, si es que alguna vez había tenido menos relevancia, que lo dudo, vuelve a situarse en el centro de la competencia estratégica entre grandes potencias, vemos como Estados Unidos, China y Rusia redefinen sus doctrinas navales, modernizan sus flotas y ahondan, ensayan nuevas formas de disuasión en un entorno marcado por el advenimiento de la tecnología, por la guerra híbrida. Por eso queremos analizar cómo está evolucionando ese intento de control del mar, quién aspira y cómo a controlar el orden internacional a través de los mares. Nadie mejor para eso que el almirante Juan Rodríguez Garat, almirante retirado. Juan, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Almirante, cuando hablamos de dominio de los mares en el 21, ¿hablamos de lo mismo que entendía Mahan o el concepto ha cambiado radicalmente con conceptos, con herramientas como los misiles hipersónicos, la guerra espacial o el ciberespacio o los drones?
Sí, efectivamente, el poder naval de hoy no tiene mucho que ver con el poder de Mahan. Para Mahan, el poder naval afectaba fundamentalmente la capacidad de comerciar por vía marítima con todos los países del mundo. Quien domina la mar domina el comercio, y quien domina el comercio domina el globo, ¿no? Esa era la idea de Mahan. Hoy día, a pesar de que estamos viviendo un episodio puntual de bloqueo de los puertos de Irán y también del intento iraní de afectar a la economía mundial bloqueando el estrecho de Hormuz, la fuerza naval básicamente tiene como objetivo influir en tierra. Ya no existe un poder naval por separado, es parte de un poder global, de un poder conjunto, en el que se trata fundamentalmente, ya digo, de influir en escenarios terrestres que son los decisivos, que es donde viven las personas. Y de ahí que el poder naval esté hoy día representado fundamentalmente por los portaaviones, que son los que son capaces de proyectar ese poder naval. Los portaaviones norteamericanos son capaces de derrotar por sí mismos, con sus buques de escolta, evidentemente, son capaces de derrotar por sí mismos en una guerra abierta a naciones como Irán o como Venezuela sin ninguna dificultad. Eso nunca lo previó Mahan. En los tiempos de Mahan, los buques no se acercaban a la costa jamás porque la piedra prevalecía sobre la madera. Entonces, Juan, esa posible vulnerabilidad de verdaderas fortalezas que navegan, como son los portaaviones que proyectan en tierra su poder, esa posible vulnerabilidad me refiero a casos, por ejemplo, como los misiles de los hutíes o los drones que hicieron en algunos casos retroceder a algunos de estos portaaviones como elemento definitorio de un poder naval frente a otro. ¿Eso no cambia algo la ecuación? ¿Sigue siendo claramente quien tenga esos portaaviones el que domina? Efectivamente, sigue siendo. Hay mucha propaganda en los misiles de los hutíes que jamás pusieron en riesgo un portaaviones. La gran ventaja del portaaviones no es que se le obligue a retirarse, es la distancia a tierra. Y es su forma natural de actuar. Todavía hoy la piedra es más fuerte que la madera o más fuerte que el acero de los buques. Las bases aéreas no se pueden hundir, los portaaviones así, pero tienen una ventaja en la distancia. Esa distancia de ventaja que tienen los portaaviones, que tienen aviones más sofisticados, evidentemente, que los de un enemigo, y tienen la capacidad de darles combustible en vuelo, pues es lo que hace que se mantengan fuera del alcance de un posible enemigo y son casi tan invulnerables como los aviones furtivos que vuelan muchas veces más allá de la cobertura de misiles de los países que se defienden de ellos. Y eso sigue siendo así. Hoy día sigue siendo así porque la única arma que puede amenazar a un portaaviones desde costa es el misil balístico, y todavía no se han inventado los misiles balísticos, que son los de mayor alcance, no se han inventado los misiles balísticos que sean eficaces contra blancos móviles, porque la propia velocidad del misil balístico hace que se ionice el aire alrededor de él y que sus sensores, por así decirlo, pierdan eficacia. Mientras eso no se resuelva, que podría ocurrir, desde luego, un escenario, no en los escenarios de Irán ni los hutíes, pero sí en un escenario en el Indo-Pacífico, a medida que China va aumentando sus capacidades militares, pero mientras eso no ocurra, el portaaviones hoy día tiene todas las ventajas. Qué interesante esa aportación, almirante. Hablabas de China. ¿Cómo se comparan los poderes navales ahora mismo, las dos potencias que luchan, una por mantener la hegemonía y otra por quitársela presuntamente? Son Estados Unidos y China. No podemos olvidar tampoco que tenemos un tercero en discordia que al menos en lo armamentístico siempre destaca, que es Rusia, aunque sabemos que tiene otras variables. Pero si echáramos un vistazo, evidentemente en portaaviones sigue teniendo mucha ventaja Estados Unidos. Están en esa carrera los chinos, pero a mucha distancia. ¿Cómo se comparan? Sí, efectivamente, Rusia desde luego ha renunciado ya a tener un poder naval competitivo. Lo que sí que mantiene es una flota de submarinos que son capaces, si no de hacer lo que hacen los portaaviones, de proyectar el poder naval. Tienen pequeñas posibilidades, evidentemente, con sus misiles, pero no se puede comparar la de los portaaviones a menos que recurramos a la guerra nuclear, que es otro escenario. En el escenario convencional, Rusia, ya digo, ha renunciado nada más que a defender las aguas. No puedes utilizarlas, pero tiene submarinos con los que podría defender sobre todo los territorios más próximos, las áreas navales más próximas a sus intereses. China sí quiere competir por el poder naval global,
por jugar en la misma liga que Estados Unidos. Pero todavía está al principio de la carrera. Hay algo de todas formas irónico en el poder naval chino, que es que su programa de portaaviones. Muchos falsos analistas, muchos aficionados a todo esto, incluso en los propios Estados Unidos, aunque ahí las razones son otras, porque el Pentágono siempre está pidiendo más dinero al Congreso y tiene que justificarlo en una amenaza letal. Pero muchos analistas piensan que los portaaviones norteamericanos tienen poco que hacer en el Indo-Pacífico hoy, en una guerra, por ejemplo, por Taiwán, y los que desmienten esa teoría son los propios chinos, que están lanzando un programa de portaaviones que cada vez se parece más a los que están fabricando los norteamericanos y que algunos dicen que los chinos pueden hundirlos. Ellos mismos, que saben sus capacidades, se dan cuenta de que no, de que la única forma de verdad de crear ese poder naval que puede decidir guerras en el exterior. Y es muy importante esto de en el exterior, porque quien tiene un poder naval tiene algo que no tienen los demás, una batuta que no tienen los demás, que es la capacidad de escoger si se enfrenta a su enemigo aquí o allí. Y eso, insisto, es vital, como ha demostrado Estados Unidos a lo largo de su historia. Pero insisto que el poder naval de hoy sigue basado en los portaaviones. China está tratando de empezar en esa carrera, tardará al menos 20 años en ser competitiva, porque no se trata de construir un portaaviones y ponerlo a navegar. Para empezar hace falta crear esa doctrina, esa capacidad del personal, ir adiestrando poco a poco a gente que tiene que empezar de alférez de navío, un portaaviones antes de ser el comandante de un portaaviones. Se tardan, ya digo, como mínimo 20 años en de verdad afinar una capacidad como esa, pero lo van a conseguir. Y probablemente dentro de 20 años tengamos esa posibilidad que teorizan tantos analistas de un enfrentamiento real entre una marina de alta mar china, que todavía no tiene, pero que tendrá, y la Marina de Alta Mar de los Estados Unidos. Precisamente leyendo sobre cómo ha ido evolucionando el pensamiento estratégico en lo naval chino, leía artículos sobre el almirante Liu Joaquín, que ya falleció, que se supone que es quien ha sentado las bases de todo esto, y me llamaba la atención, has hablado de las islas, Juan, esa doctrina famosa de la cadena de islas, ¿no?, con la que se tiene contenida a China para evitar que salga más allá. ¿Hasta qué punto sigue siendo eso una clave del dominio internacional? ¿Realmente cambiará dentro de esos 20 años, como tú dices, cuando tengan, vamos a poner una hipotética igualdad en el mar y tengan esos portaaviones para dominar o para tener presencia en aguas abiertas? Cuando pasen la cadena de islas, ¿cambiará algo, tú crees, estratégicamente hablando? Sí, cambiará si la tecnología lo permite. El futuro del poder naval, como siempre, como el propio pasado, estará en manos de los cambios tecnológicos. Hoy, como he dicho, los portaaviones pueden sentirse seguros a distancias de 1000 millas de costa. Los drones, hay tiempo sobrado para derribarlos. Hace falta además drones de gran autonomía para llegar tan lejos. Y los misiles balísticos aún no son eficaces para el ataque a blancos móviles y mucho menos a blancos móviles navales que desde un misil a 5 Mach de velocidad son muy difíciles de detectar. Pero no será siempre así, evidentemente. Hace falta también jugar las cartas en el otro lado. Lo que podrá ocurrir en el futuro con los portaaviones, lo que podrá hacer tanto China como Estados Unidos con esos portaaviones, depende de la capacidad de defenderse de los futuros misiles hipersónicos que sean eficaces. Ya digo que algo que aún no se ha logrado, que es más un sueño que una realidad, a pesar de la propaganda que hacen rusos y chinos al respecto, ¿no? En el caso de los rusos, bien se ve en Ucrania que las cosas no funcionan como ellos quisieran, y en los casos en el caso de la tecnología china, pues también Irán y los hutíes han demostrado que hoy por hoy esos buques de guerra norteamericanos parecen invulnerables, con tecnologías, ya digo, que vienen de China o de Rusia. Pero el quid de la cuestión, lo que va a ocurrir dentro de 20, 30, 40 años, depende más de las armas defensivas por ahora que de la posible evolución de las armas ofensivas. Hay un campo por resolver. Lo que es evidente es que la velocidad de un misil balístico es mucho más grande que la de un portaaviones, pero que el portaaviones tiene un tamaño mucho mayor que el misil balístico. Si el portaaviones es capaz de aprovechar ese tamaño para poner en marcha armas de energía dirigida que hagan que el lento sea, en vez del portaaviones, sea el misil balístico, aquello podrá sobrevivir y podrá revitalizarse el poder naval y también incluso el poder anfibio. Caso contrario, evidentemente, los grandes gigantes de los mares terminarán desapareciendo de la historia.
Qué bueno, qué interesante esa reflexión sobre el tipo de armas. Al final, Juan, parece que la guerra, también la naval, gira en torno a la tecnología en gran manera. No sé qué relevancia le ves tú a sistemas integrados. Lo que nos dicen los satélites, la inteligencia artificial, la guerra electrónica, ¿también influyen en la guerra en el mar? Sí, por supuesto, la guerra electrónica influye en todos los entornos y los satélites, el espacio también. Cada día se solapan más los espacios y evidentemente hoy día hay una sinergia entre poder aéreo, poder naval y poder terrestre, que en el caso de los portaaviones, sobre todo cuando van acompañados de fuerzas anfibias, realmente ya se materializa en el propio entorno. Un portaaviones, una fuerza anfibia son fuerzas conjuntas por naturaleza y evidentemente dependen enormemente de satélites y de sistemas de guerra electrónica. Pero lo que también es cierto es que los portaaviones son plataformas escasas y muy valiosas. La guerra electrónica contribuye a su protección, pero nunca es la guerra electrónica 100% fiable. No hay ninguna medida que por sí misma sea 100% fiable. Por eso necesitan un conjunto de medidas para asegurar que esos portaaviones sobreviven, porque lo cierto es que la pérdida de un portaaviones norteamericano en una guerra como las que este país suele librar, que no son vitales para la defensa de la nación, al fin y al cabo está en Norteamérica, lejos de otros escenarios, la pérdida de uno solo de esos portaaviones podría causar la derrota en la guerra por la vía del convencer al pueblo norteamericano de que esa guerra no merece la pena. Esa ha sido siempre la gran vulnerabilidad de los Estados Unidos, no la seguridad de los portaaviones, pero podría contribuir, sino la voluntad de combatir del pueblo norteamericano. Para terminar, almirante, en todo esto no hemos mencionado ni una sola vez a Europa, a la Unión Europea. Obviamente estamos en otra liga, no tiene nada que ver, pero insistimos en ser dueños de nuestro destino en este ámbito, en buscar autonomía estratégica de defensa. Se habla de proyectos de caza conjuntos, tecnología europea, de paraguas, antimisiles, pero nadie habla nada de lo naval en el caso de Europa. Esa es una batalla que tenemos perdida. Pues por el momento sí, no hay ningún país en Europa, Rusia tampoco, evidentemente, que sea capaz de mantener en servicio un portaaviones de verdad como los de Estados Unidos. Es un portaaviones que, aunque contemos sus aviones y no pasen de 80, son 80 aviones listos que para tenerlos en esas condiciones una fuerza aérea necesita tener el doble. Es decir, que estamos hablando de solamente la punta de un iceberg, porque esos aviones de portaaviones están apoyados por otros muchos aviones que se están manteniendo en tierra lejos en sus bases en Estados Unidos. La potencia militar que es un portaaviones, un solo portaaviones, es mucho mayor que la que puede desplegar un país como España. Y tendría que concentrar todos sus esfuerzos en ese portaaviones para que fuera de verdad una herramienta operativa. Algo impensable. Como todos los países de Europa están en la misma situación, el que más se acerca a un portaaviones de verdad es Francia y con muchas limitaciones, resulta que no hay ningún portaaviones en Europa y no lo habrá hasta que nos convenzamos de que la defensa tiene que ser compartida, de que si no el ejército europeo, al menos las capacidades para formar un ejército europeo tienen que ser compartidas. Y eso todavía está demasiado lejos, porque todavía los países europeos, los pueblos europeos valoran demasiado su soberanía para ceder en eso. En un mundo ideal, España podría, por poner un ejemplo, confiar en un ejército europeo y limitar sus adquisiciones a una pequeña parte de ese puzzle total que sumado tendría que dar todas las capacidades. Pero como no es así, como no estamos en ese mundo ideal, los países compramos fragatas, que es lo que podemos pagar, compramos pequeños submarinos, la mayor parte convencionales, y ningún país por sí solo puede comprar el portaaviones, que sería la guinda de nuestro pastel. Pues con esa reflexión nos vamos a quedar. Juan Rodríguez Garat, almirante retirado, te agradezco mucho tu tiempo y tu magisterio. Un abrazo y hasta la próxima. Un abrazo igualmente. Gracias. La
La defensa, lo vemos, cambia a una velocidad inusitada, la tecnología la transforma, nos enfrentamos ya incluso a una defensa 5.0 que no se gana solo con misiles, en el que también pesan los algoritmos, los espectros electromagnéticos, la ciberresiliencia y cómo se reconfigura esta revolución tecnológica y el tablero geopolítico. Lo analizamos con Miguel Tejero, que es director de innovación de TRC, la mayor tecnológica privada con capital 100% español, especializada en ciberseguridad y drones para defensa e infraestructuras críticas. Miguel, bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Miguel, ¿me equivoco si digo que la ventaja militar ya no se mide solo por la capacidad de ataque, sino también por los algoritmos y las tecnologías en este ámbito? No, en absoluto. No te equivocas para nada. El escenario, los teatros de batalla y demás han cambiado completamente y lo que hace años eran combates que se manifestaban con masificación de personas y plataformas en primera línea, ahora se han vuelto completamente distintos y tenemos escenarios de combate absolutamente diferentes, donde debemos de transformar ese modelo de defensa para poder adaptarnos a ellos. ¿Qué riesgos ves tú en que un país como España, pero pudiera ser cualquier otro, dependa de satélites y comunicaciones extranjeras, por ejemplo? Bueno, la cuestión de aliados es una cuestión compleja. Nosotros dependemos de parte satélites nuestros, parte infraestructura de comunicaciones de terceros, pero no solamente es para temas de comunicaciones, también para geoposicionamiento, navegación y demás. Nosotros no tenemos un sistema de posicionamiento global nuestro, español. Tenemos uno europeo, está el GPS americano, tenemos también asiáticos y demás. Y esa dependencia, pues al final tendremos que llegar a algún tipo de compromiso con aquellos países aliados para poder vivir con ello, porque no vamos a poder ser absolutamente autónomos en tecnología para cualquier evento o circunstancia que se nos pueda ocurrir en un entorno degradado o de defensa, ¿no? Sin embargo, hay asuntos, Miguel, como por ejemplo la nube de combate, ¿no?, que tienen que ser soberanía nacional, ¿no?, que tienen que ser considerados con esa categoría. Sí. A ver, la nube de combate debe de ser soberanía nacional. La nube de combate lo que nos da es conectividad entre plataformas, sensores, los centros de mando y control y cómo se comparte información en tiempo real entre las distintas unidades que están participando en un operativo. Esa nube de combate tiene que ser soberanía nacional. Y esa soberanía nacional, en la defensa 5.0, como denominabas tú al comenzar, esa soberanía que tenemos que tener tiene que estar ligada, tiene que transformarse también al uso de herramientas como plataformas cognitivas o gemelos digitales dentro de esta nube táctica, nube de combate que tiene que ser nuestra, tiene que ser nacional. ¿Por qué? Porque nos va a permitir avanzar y sobre todo ser esto que se define en la defensa 5.0, resilientes. Debe permanecer activa esa nube de combate, aunque tengamos que estar trabajando en un entorno degradado o en un entorno denegado. Imagínate una zona de operaciones donde tenemos a nuestros soldados y existe una degradación del servicio de comunicaciones. Deben de tener continuidad de misión y esa nube de combate no debe de estar centralizada. O sea, esto es un paradigma que va cambiando constantemente y en Defensa 5.0 la nube de combate es uno de los pilares en los que se está trabajando para hacer ese cambio de paradigma. Más conceptos novedosos que me llegan ahondando en vuestras reflexiones y en vuestras propuestas, las de TRC. Todo esto es muy tecnológico y sabemos que siempre ha existido una ciberdefensa tradicional, pero hay un modelo que es Zero Trust. ¿Por qué? ¿En qué es diferente? A ver, hay que diferenciar la ciberseguridad de la que hemos venido hablando siempre, la ciberseguridad que está asociada, incluso ya no diría a la defensa 4.0, sino a la industria 4.0, ¿no?, de donde se trasladan estos conceptos. Esa ciberseguridad hay que trasladarla a una ciberresiliencia, y ese Zero Trust indica la forma de meter mecanismos de seguridad a la hora de reducir la superficie que tenemos expuesta en las empresas, en los organismos, en las infraestructuras críticas o en nuestros propios organismos de defensa. ¿Para qué? Pues para no solamente evitar filtraciones o infiltraciones dentro de nuestros sistemas,
sino para que una vez que se han detectado y no se ha podido evitar y se ha generado una brecha, poder aislarlo y dar continuidad a los servicios que tenemos. Tú imagínate una infraestructura crítica, esto ya es una cuestión más de Estado que de defensa. Una infraestructura crítica recibe un ataque de ciberseguridad. Si no lo aislamos y no damos continuidad al servicio de la infraestructura crítica, el problema es mucho mayor que la propia brecha de seguridad. Entonces, ese Zero Trust es un mecanismo adicional que nosotros metemos. ¿Para qué? Para que las medidas individuales de accesos de alguna forma estén más securitizadas. Reducimos la superficie de exposición. Sabemos que Europa está embarcada en conjunto en un desafío de lograr autonomía estratégica. Sabemos que TRC se define como empresa con capital 100% español e intenta competir en un mercado global. Pero en ese mercado global hay gigantes estadounidenses potentísimos, empresas chinas ayudadas por su Estado. ¿Qué le pediría una empresa como TRC a las instituciones europeas que abogan ahora por ponerse dinero a disposición de nuestra industria para ser autónomos en términos precisamente de autonomía estratégica y de protección de la industria europea? Bueno, a la hora de proteger la industria europea y a la hora de dar esa autonomía europea frente a otros continentes, como puede ser América o Asia y demás, yo lo que le pediría es que se fomente la innovación, que se apueste por desarrollar tecnología propia, que seamos capaces de llevar a cabo proyectos conjuntos a nivel nacional, a nivel europeo, que de alguna forma nos den esa independencia. Y para eso lo que hace falta es inversión, porque el talento existe, pero nos hace falta inversión que nos permita capitalizar ese talento y convertirlo en productos que nos permitan generar esa soberanía tecnológica e independencia tecnológica. Talento existe, también hay que retenerlo, no podemos olvidarlo. Pero para terminar, Miguel, tenemos un par de minutos. Al final, en aspecto práctico, si tuvieras que elegir un solo pilar de los que os habéis planteado para reforzar ya en este ámbito de defensa que está mutando 5.0, en tu opinión, en opinión de TRC, ¿cuál sería y por qué? Es difícil. Es difícil porque cada pilar por sí solo tenemos completa un puzzle, ¿no? Pilares, quizás un quinto, claro, completa un puzzle. Entonces, sí que te diría que la parte del algoritmo, porque decíamos antes, hay un pilar importante que es el del algoritmo, ¿no? El de cómo tenemos superioridad táctica a través del algoritmo. Ese para nosotros, aquí en TRC, es transversal. ¿Por qué? Porque lo aplicamos a la gestión del espectro electromagnético en nuestras soluciones contra aguas. Lo aplicamos en nuestras soluciones de ciberseguridad y ciberresiliencia, generando agentes de inteligencia artificial para la gestión de soluciones de ciberseguridad. La aplicamos, obviamente, en nube táctica, en nube de combate y en la generación de nuestras propias herramientas de mando y control, como Cerberus, que están metidas dentro de estas nubes de combate. Todo eso tiene un nexo común de unión, que es la parte del algoritmo, la parte de la inteligencia artificial, la parte de los desarrollos de los modelos que nosotros hacemos aquí, que de alguna forma cohesionan todos estos pilares. Me quedaría con ese. Con eso nos vamos a quedar, de hecho, con esa reflexión. Miguel Tejero, director de innovación de TRC, ha sido un placer hablar contigo. Un abrazo y hasta la próxima. Igualmente. Muchísimas gracias. Hasta aquí llegamos en esta edición de Pulso Geopolítico. Hemos reflexionado sobre el liderazgo autocrático tan común, lamentablemente, ahora mismo a lo largo y ancho de todo el mundo, centrados en este caso en la Rusia de Vladimir Putin. Les hemos contado las noticias de la jornada y hemos, por un lado, profundizado en el dominio naval, en cómo está cambiando y en cómo está la carrera para seguir controlando los mares. Parece que lleva mucha ventaja Estados Unidos. También hemos hablado de defensa 5.0 con TRC y hemos aprendido qué es lo clave para adaptarnos a esa nueva realidad. Sean felices, pasen buena tarde y acudan siempre a su cita con nosotros. Esto es Pulso Geopolítico. Hasta mañana. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas.
Gran Hotel Inglés comenzó siendo el café de tertulias más influyente de Madrid y en los años 20 uno de los centros culturales de primer nivel, donde se reunían artistas, escritores, pintores y políticos para, entre cafés y vinos, inspirar sus obras, debatir durante horas de literatura, cultura, política y otros asuntos mundanos. GranHotelInglés.com, tu hotel de lujo en Madrid. Bosque de Matasnos. El lujo no se presume, se vive entre viñedos y bosque. Enoturismo exclusivo, creado para quienes buscan lo auténtico, natural, sostenible. Haz tu reserva en bosquedematasnos.es. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. En